escuchas nuevamente a través de la pantalla de Core en línea. Recuerda que la iglesia es donde tú estás. Comenta, no te olvides de comentar desde dónde nos estás viendo. Yo sé que estamos en una serie que ha estado impactando nuestras vidas. Y hablo también por mí porque ha sido como un pequeño llamado a atención para que nosotros no olvidemos que Dios está ahí presente aún en las situaciones más complicadas, en las situaciones más difíciles. Él está ahí con cada uno de nosotros. Y hoy, continuando con nuestra serie, vamos a aprender algo muy importante sobre un personaje que yo sé que va a hacer clic con cada uno de nosotros. Y bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tenido malas experiencias y hemos aprendido la lección? Porque hemos tomado malas decisiones que nos han pasado factura. Incluso podríamos decir que aún estamos pagando la factura de esas malas decisiones. Y es que debemos ser sabios. Y una persona sabia, ¿qué hace? Aprende de las experiencias de otras personas. Algo que a mí me gusta hacer mucho en mi trabajo en el conservatorio con mis estudiantes de violín es que me gusta contarles cómo fueron mis experiencias cuando yo también era estudiante de violín, para que ellos sepan, primero, que yo también pasé lo mismo, pasé las mismas dificultades al aprender el instrumento, y segundo, para que ellos puedan aprender y mejorar. Mi intención como maestra es que ellos también puedan ser mejores incluso que a mí, que ellos puedan sobresalir en lo que están aprendiendo. Y siempre les digo, ustedes son esponjitas que tienen que absorber todo lo que yo les vaya enseñando para ser cada día mejores. Y eso nos ayuda a ser sabios. Y ellos desde muy pequeños me gusta inculcarles un poquito esto. Pero nosotros acá también debemos ser sabios y aprender de las experiencias de los demás. Y quiero contarles algo que me pasó en el tiempo de todavía de teletrabajo. Ya ahora estamos todos en trabajo presencial. Bueno, en mi tiempo de teletrabajo tú sabías el horario de entrada, pero no tenías ni idea de tu horario de salida, porque muchas veces eran jornadas muy largas. Pero habían días que teníamos espacios, huequitos por ahí, y yo dije, bueno, quiero reforzar mi inglés, voy a meterme un curso, aprovechar que nuevamente estoy en casa, vamos a hacerlo en línea, y empecé a averiguar y todo, me inscribí, pero algo aprendí de esto, a revisar bien las opiniones y comentarios. ¿Por qué? Porque luego de leer las opiniones y comentarios de las personas, me di cuenta que a mí también me pasó una factura, me pasó la consecuencia de una mala decisión por algo que salió mal ahí en ese contrato. Pero aprendí eso, siempre a leer el comentario, las experiencias de otras personas para que no me pase nuevamente lo mismo. Y yo sé que a muchos nos ha pasado, de pronto nos hemos dejado llevar de pronto por alguna publicidad, algo en redes, y vamos y resulta que no era lo que mencionaban, pero ya habíamos pagado el servicio y nos hemos sentido muchas veces que nos equivocamos y tomamos una mala decisión, ¿verdad? A veces esas malas decisiones nos afectan directamente a nosotros, nos afectan económicamente o incluso les afectan a las personas a quienes nosotros más amamos. Y hoy vamos a hablar del rey Saúl. El rey Saúl es un personaje muy importante en la historia. ¿Por qué? Porque es el primer rey que tiene el pueblo de Israel. Y como dicen por ahí, entremos en contexto. Después de que Israel salió de Egipto y llegó a la tierra que Dios les había prometido para que se establezcan, estuvieron unos 400 años siendo dirigidas por los que ellos llamaban jueces, que eran personajes que se levantaban cada cierto tiempo y ante momentos de crisis. Ellos los ayudaban al pueblo a atravesar estos momentos de crisis. Hubo un tiempo en que los jueces eran los hijos de Samuel y ellos no tomaron buenas decisiones y el pueblo se empezó a quejar. Y el pueblo se dio cuenta de algo, que todos los pueblos a su alrededor tenían reyes, eran gobernados por reyes. Y el pueblo de Israel decía, ¿y por qué nosotros no tenemos un rey? Y empezaron a reclamarle a Samuel. Empezaron a decirle a Samuel, ¿por qué nosotros no tenemos un rey? Y Samuel fue, oró, se fue
a la presencia de Dios a conversar este tema. Dios, mira, el pueblo me está pidiendo un rey, ¿qué hago? Dios le dijo, escucha al pueblo, y él mismo lo guió hacia la persona que se iba a convertir en el rey. Y esta persona era Saúl. Todo este contexto lo encontramos desde 1 Samuel 8. Bueno, Israel quería tener un rey como todos los demás. Por eso es que Saúl fue el primer rey de Israel. Y en 1 Samuel 9, 1-2 dice: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Aquí se nos deja ver algo muy importante, que Saúl venía de una familia adinerada, una familia rica, una familia inteligente. Se sabía que Cis era un hombre muy respetado, proveniente de una tribu muy respetada también, y además era apuesto y alto. Samuel oró a Dios para que lo guiara hacia quién sería este nuevo rey, y en el capítulo 9 vemos cómo fue esto, cómo Dios lo guía hacia esta persona. ¿Qué estaba haciendo Samuel en el momento ¿Qué estaba haciendo Saúl en el momento que se encontró con Samuel? ¿Cómo fue el encuentro entre ellos? En 1 Samuel 9:16 dice: y esto fue un día antes de que Saúl viniese. Jehová ya le había revelado a Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El 17. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Él gobernará mi pueblo. Ese fue el encuentro, y Dios guió a ambas personas, a Samuel y a Saúl, hasta ese momento. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Llamó a todas las tribus en una asamblea, podríamos decirlo. Ahí se reunieron todos. Luego llamó a la tribu de Benjamín y de ahí llamó a Saúl. Pero él estaba escondiéndose en un bagaje. Entonces lo mandaron a traer, y él era el más alto, el más apuesto de todos. Y ahí sucede algo muy importante. En 1 Samuel 10:24 lo comenta: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Saúl fue escogido por Dios para que fuese el rey de Israel. Saúl tenía cosas buenas y tenía cosas malas que también tenían que ser tratadas. Y hoy vamos a ver también sobre eso. Saúl guió a Israel a muchas batallas, a muchas victorias también. De hecho, les cuento unas. Y es que en ese tiempo había un rey llamado Naas, el rey de los amonitas. Él atacó una ciudad israelita y ellos pidieron paz. Incluso se ofrecieron como esclavos para que ellos no les mataran. Pero este rey, queriendo humillarlos, les dijo que solo los perdonaría si se dejaban sacar el ojo derecho. Saúl se enteró de esto, y aquí vamos a ver lo que pasó. Eso está en 1 Samuel 11. Entonces se entera Saúl que él quiere hacer esto, que les va a perdonar la vida simplemente si se sacan el ojo derecho. Y Saúl escucha esa noticia, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Y enfurecido Saúl agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos como un solo hombre salieron a la guerra. Saúl los reunió en Bezek para pasar revista, y había más de 300,000 soldados de Israel y 30,000 de Judá. Saúl era un hombre muy valiente, logró movilizar a todo un ejército de soldados. En la historia cuenta que llegó el día de la batalla
y Saúl formó el ejército de 3 columnas y arrasó a los amonitas. Ese era Saúl, definitivamente era un héroe de Israel, era un hombre que todos admiraban por su valentía, por su coraje. Pero mencionaba anteriormente, Saúl tenía cosas buenas, pero también tenía cosas malas. Y eran unos asuntitos que hay que prestarle atención. ¿Qué pasaba con Saúl? Él no asumía la responsabilidad de sus actos. Él era muy orgulloso, muy impetuoso también. Y esa impetuosidad lo llevó a hacer cosas que estaban muy mal, que lo llevaron a desobedecer directamente a Dios. Y esa desobediencia a Dios le trajo una factura que él tuvo que pagar las consecuencias. En una oportunidad se lo mandó a Saúl para que acabara con los amalecitas y que destruyera todo. La orden que Dios envió fue que destruyeran todo con lo que se encontraran, que no guardaran nada para sí mismo. Pero ¿qué hizo Saúl? Dejó al rey con vida, tomó los mejores animales, las mejores ovejas, el mejor ganado, y eso se lo quedaron. Y eso fue algo tan frustrante para Dios y para Samuel. Porque Dios dijo, le pedimos a Saúl que hiciera algo y no obedece. Muchas veces a nosotros se nos pide que hagamos algo. Se nos dice, vamos a hacer, vamos a hacer una tarea, un proyecto y tiene que tener esto, esto y esto. Se nos dan las pautas que tenemos que obedecer, lo que tenemos que cumplir. Pero a veces, con la intención de sobresalir, hacemos algo diferente que de pronto afecta a lo que se nos pidió inicialmente. Muchas veces debemos recordar que es mejor obedecer que sobresalir. Y eso fue algo que le pasó a Saúl y tuvo que pagar la consecuencia. Dios estaba muy decepcionado de lo que Saúl había hecho, porque él solo le pidió obediencia. Dios nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces recordemos eso. Y en 1 Samuel 15:9 menciona, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor de los animales engordados. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Saúl, por ese error que cometió, por esa desobediencia, fue desechado como rey. Ya no tenía el favor de Dios para ganar las batallas. Recuerden, el poder de Dios había descendido sobre Saúl para que él pueda ganar las batallas siendo rey. Ahora, como había desobedecido una orden que Dios le había dado, Saúl ya no tenía ese poder, ya no tenía ese respaldo. Seguía en su posición como rey frente a los israelitas, pero ya no tenía el respaldo por parte de Dios. Empezó a perder las batallas consecutivamente. Entonces el pueblo se estaba dando cuenta de que Saúl ya no tenía ese favor de Dios. Y eso eran parte de las cosas malas que Saúl tenía y que tenía que resolver. Y en 1 Samuel 28:8. Entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse vestiduras reales y se fue a la casa de la mujer por la noche, acompañado de 2 de sus hombres. Tengo que hablar con un hombre que ha muerto, le dijo. ¿Puedes invocar a un espíritu para mí? El tema de la hechicería era algo que Dios aborrece. Y en Israel eso era considerado abominación. Y Saúl tuvo que recurrir a aquello. Un momento muy importante en la vida de Saúl fue cuando tenía que pelear con los filisteos. Y sabía que por un tema que estaba establecido en la nación de Israel, se debía esperar hasta que Samuel llegara y ofreciera las ofrendas para contar con la bendición de Dios. Pero esto era algo que solamente Samuel lo podía ejecutar, pero Saúl desobedeció. Y hubo muchas cosas que Saúl se equivocaba,
Como mencioné, él estaba ya perdiendo las batallas frente a los demás pueblos. Y vez tras vez, Saúl se equivocaba y, como nosotros podemos decir, la regaba y la embarraba una y otra vez. Saúl empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Después de que él no obedeció, después de que la presencia de Dios ya no lo acompañaba, empezó a ser atormentado. Y en eso él empieza a sentir celos porque ya había escuchado de quién iba a ser el próximo rey de Israel. ¿Y qué hizo Saúl? En su ambición, en su venganza, buscó la manera de matar al que sería el siguiente rey. En este caso, David. Y muchas veces David lo tuvo ahí a un paso muy corto a Saúl. Y David pudo haber aprovechado esos momentos, pero no lo hizo. Pero Saúl sí buscó por todos los medios eliminar a David para que no fuera rey. ¿Saben? La intención que Dios tenía con Saúl era que todas sus generaciones pudieran ubicarse en el trono de Israel, que todos pudieran formar parte de esa generación de reyes, que sus hijos, que sus nietos pudieran ocupar su lugar. Pero no se dio así por la desobediencia. Prácticamente Dios quería que fuera como con la reina Isabel, que los hijos todavía están esperando poder ubicarse en el trono, ¿verdad? Pero era la idea que tenía Dios con Saúl, que sus generaciones pudieran ocupar ese cargo, pero no se dio por desobediencia. Ahora, muy bien, el punto aquí es el siguiente. Saúl tenía cosas malas y, como todos, teníamos cosas buenas, cosas malas, pero las cosas malas son aquellas a las que tenemos que prestarle atención. ¿Y qué pasa con Saúl? ¿Por qué lo estamos mencionando en esto? Porque esas cosas malas que Saúl tenía nunca fueron tratadas. Nunca se preocupó por resolver esas cosas. Nunca se preocupó por asumir la responsabilidad en cada decisión que tomó. Nunca se preocupó por sufrir las consecuencias, por aceptar su responsabilidad. No sé cuántas veces nos hemos visto en una situación un poco problemática y siempre queremos echarle la culpa a los demás. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad? De pronto también fuimos partícipes en esa mala decisión, pero queremos echarle la culpa a otra persona o a otra organización. ¿Y dónde está nuestra responsabilidad cuando también fuimos partícipes en tomar aquella decisión? Saúl tenía esto, siempre buscaba responsabilizar a otros, siempre buscaba que otros fueran los culpables. Y saben, quiero contarles, tengo también la oportunidad de ejercer mi profesión como psicóloga y tengo mis pacientes. Y saben, hay algo muy en común que veo en todos ellos, es que muchas veces queremos echarle la culpa a otros por nuestras malas decisiones. Y simplemente buscamos victimizarnos. Ya a veces si es un problema de pareja, nos gusta decir que fue la otra persona la culpable. Cuando una pareja se divorcia, nos gusta a la mujer le gusta decir fue culpa del hombre, al hombre le gusta decir fue culpa de la mujer, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Y eso es lo que debemos cambiar en nuestra vida. Y esa es la lección que nos está dejando Saúl hoy en día. No debemos evadir nuestra responsabilidad en decisiones que fueron tomadas. El costo de no cambiar. ¿Cuánto le costó a Saúl no responsabilizarse por sus actos y buscar cambiar? Y en 1 Samuel 13, del 13 al 14, Samuel le dice: no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. La regaste, perdiste tu reino. ¿Se pueden imaginar cómo se sintió Saúl cuando recibió esa noticia? Que recibió y le dicen: ya no vas a ser el rey, ya Dios no va a estar en tu lado por tu desobediencia. Y hago un paréntesis, ¿cómo te sientes tú cuando algo te sale mal? Pero tú eres consciente de que diste tu mayor esfuerzo,
que buscaste tomar buenas decisiones, pero no salió, al final el resultado no salió como esperábamos. Cuando pasa así, nosotros ¿qué decimos? Bueno, lo voy a volver a intentar, voy a mejorar en esto, voy a mejorar en aquello. Pero ¿qué pasa cuando algo sale mal porque tomamos una mala decisión? Muchas veces nos frustra, nos afecta muchísimo, nos da mucho coraje, mucha rabia saber que nos equivocamos en la decisión y por eso salió todo mal. Y es que muchas veces en toda esa toma de decisiones, en toma de malas decisiones, afectamos a quienes nosotros más amamos y podemos perder aquello que amamos por tomar mal una decisión. Para Saúl todo se vino abajo en ese momento. Las presiones aumentaron, su popularidad cayó, los enemigos se multiplicaron, como les decía anteriormente, empezó a perder las batallas, empezó a ser atormentado por un espíritu. Y ¿sabes? Y en lugar de que Saúl aceptara su responsabilidad, en lugar de que él reconociera que era necesario cambiar, se aferró más a esta necedad. Por eso fue que buscó matar a su sustituto, a la persona que iba a cederle el trono. Ahora esto es algo tan impactante y ahí donde te encuentras en tu casa, quiero que tomes un momento, si estás con tu celular, si tienes un cuadernito de apuntes y que escribas, ¿qué es aquello que atesoras? ¿Qué es importante para ti y que te dolería perder? De pronto es una persona, de pronto es tu familia, de pronto es un negocio, pero ¿qué es aquello que tú atesoras y que te dolería mucho perder? Y es que hay cosas en este círculo de la vida que van a ser inevitables que perdamos. Vamos a perder a un ser amado, a un ser querido, y eso es inevitable. Eso va a pasar y es un dolor que se puede entender. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos algo o a alguien a causa de una mala decisión? ¿Cómo nos sentimos cuando eso pasa? ¿Qué es el reino para mí? ¿Qué es aquello que atesoro? Mi familia, el respeto de mi esposo, mi salud, mi propósito en la vida, el ministerio. ¿Qué es lo que a ti te dolería mucho perder? Y aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar. Cada vez que nosotros nos negamos a cambiar, podemos perder aquello que más amamos. Y en la vida de Saúl, el futuro de su familia se vio afectado. Y ahora ahí donde escribiste, ¿qué es aquello que más te dolería perder? Quiero que respondas ahora esta pregunta. ¿Qué es lo que necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué es aquello que necesitas cambiar en tu vida? ¿Sabes? Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Nuestra familia es el resultado de nuestras decisiones. Si estamos en la universidad, si estamos en el colegio, ¿cuántas cosas podemos perder si nosotros no hacemos un cambio? ¿Cuántas personas se pueden alejar de nosotros si no hacemos un cambio de pronto en esa actitud? Que ya nos han dicho, esa actitud no me gusta, esa manera tuya de actuar no me gusta, y nosotros nos aferramos y no decidimos cambiarla. ¿Saben? No es una cuestión de cambiar por complacer a otros. Es una cuestión de cambiar porque me beneficia a mí y también va a impedir que yo pierda a quienes más amo. Si de pronto estás soltero y quieres tener una familia bonita, quieres tener un gran hogar, una gran carrera profesional, pero hay cosas que debes cambiar para lograrlo. ¿Qué pasa si no lo cambias? ¿Cómo va a ser tu vida profesional? ¿Cómo va a ser tu vida cuando llegues a conocer ese amor de tu vida, cuando te cases? ¿Qué va a suceder si no cambias aquello que necesita ser cambiado? Si de pronto ya estás casado, tu familia, tus hijos, el respeto de tus nietos, lo que haces hoy en día le está afectando también a ellos. Si lo que haces hoy en día es positivo o negativo, también les va a afectar a ellos. Todo tiene ahí un efecto, una causa y un efecto. Si es la primera vez que de pronto te conectas, también de pronto me vas a decir, este tema es muy incómodo, ya muchas veces me han dicho que tengo que cambiar. Puede sonar incluso hasta el cliché que nos tengan que decir, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Pero ¿cuántas veces hemos hecho conciencia verdaderamente de qué es lo que debemos cambiar? Recuerda, nosotros somos como un iceberg.
Muchas veces queremos solo cambiar lo que se ve, lo superficial, la punta del iceberg, pero todo lo que está bajo el agua no lo tratamos. Y todo eso va a seguir influenciando en nuestras decisiones. Y vamos a poder perder aquello que más atesoramos, aquello que más amamos, aquellas personas que más valoramos. Porque solamente queremos tratar la punta del iceberg y no todo lo que está debajo del agua. Y hay que tener cuidado. Lo primero es identificarlo. ¿Qué son esas cosas que yo necesito cambiar? ¿Cuáles son esas actitudes que debo cambiar? ¿Cuáles son esos comportamientos, esos pensamientos? ¿Cuál es ese estilo de vida que yo debo cambiar, que yo debo mejorar para no perder a mi familia en el camino, para no perder a mis seres amados a causa de una mala decisión? Analicemos un poquito eso. De pronto ahí anota cuál, de pronto ya las has identificado y dices, sí, yo ya sé qué es lo que debo cambiar, qué actitudes debo cambiar. Y vamos a hacer algo por eso. No lo vamos a dejar solo en palabras, no lo vamos a dejar solo escrito en el papel. Porque ya nos dimos cuenta que si no cambiamos aquello que es necesario, vamos a perder aquello que más nos importa. Y aquí quiero enfocarme en algo, y es que muchas veces nosotros consideramos que solamente debemos cambiar cuando ya estamos en el momento de crisis, que debemos solamente cambiar cuando ya la situación no da para más. Pero ¿sabes? Podemos nosotros cambiar antes de que se presente la crisis. Si de pronto no te has dado cuenta de cuáles son esas situaciones que debes cambiar, te invito en este día a que puedas preguntar. Todos tenemos un círculo de personas que son de nuestra confianza, tu esposo, tu familia. Pregunta en casa si de pronto no te has dado cuenta. ¿Qué conducta, qué de pronto a ellos les está afectando de manera negativa, que está teniendo un impacto negativo en sus vidas y que necesitamos cambiar? Por lo general este problema se da muchísimo en las familias. Papá o mamá se comportan de alguna manera o los hijos se comportan de una manera que afecta el entorno familiar. Y hay que tener cuidado porque la familia se puede destruir si no tratamos a tiempo. Y algo que me gusta aplicar y les motivo que ustedes lo puedan hacer es esto, preguntar. A mí me gusta mucho preguntar, hey, ¿cómo estás viendo esto? Es como hacerme esa autoevaluación, es como hacerme una evaluación para también yo tomar el control sobre mis actitudes, porque a veces no nos damos cuenta de qué actitudes tenemos y es necesario que alguien más nos los diga. Y cuando esto pase, tenemos que ser sabios y no enfurecernos, no enojarnos porque alguien de pronto se acerque y nos diga, hey, ten cuidado con esta actitud, cuidado con este comentario que hiciste. No nos enojemos, más bien aprendamos y mejoremos cada día. Estas pequeñas actitudes, estos pequeños asuntos, que no los cambies hoy, mañana pueden convertirse en un peligro muy grande. Y quiero contarles algo, miren, hace 4 meses yo perdí a mi papá a causa de una enfermedad, pero saben, él nos dejó muy buenas lecciones, algo que para mis hermanos y para mí es muy valioso. Y yo recuerdo tanto que mi papá nos contaba cómo era la relación con su papá. Bueno, y es que mi abuelito era un padre ausente, era un padre que maltrataba lamentablemente a sus hijos, era un padre muy estricto, hasta que conoció al Señor y fue cambiando poco a poco. Sí, fue cambiando poco a poco, pero al principio era un padre muy estricto, muy duro con sus hijos, con sus hijas. Imagínense, tenía 13 hijos y con todos era muy duro. Y mi papá, recuerdo tanto un día que él nos dijo y nos contaba, yo no quiero ser como mi papá. ¿Pero en qué aspecto? Yo no quiero ser un padre ausente. Mi abuelito nunca estuvo en sus cumpleaños, de hecho nunca le celebraron los cumpleaños cuando era niño, mi papá. Y él dijo, yo no quiero hacer así. Y él tomó la decisión de ser diferente, porque sabía que eso nos iba a afectar a nosotros como hijos. Y créanme que yo puedo hoy decirles con toda certeza que tuve un papá que representó muy bien la figura paterna de Dios. Porque fue un papá que estuvo, un papá presente, un papá que estuvo ahí en los mejores momentos, también en los peores. Fue un papá que estuvo conmigo en mis grandes victorias, también en mis fracasos.
Fue un papá que nunca dejó de celebrar un cumpleaños de sus hijos. Todos nuestros cumpleaños, 12 de la noche marcaban y él estaba ahí. Él estaba ahí con una serenata, ponía música a gran volumen, lo más alto que se podía y nos celebraba nuestro cumpleaños. Siempre se preocupó de que nuestros cumpleaños fueran muy especiales. Porque él se marcó y él dijo, yo quiero ser un papá diferente al que yo tuve. Y hoy doy gracias por eso, porque ese ejemplo ha marcado nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino de las personas que lo conocieron. Recuerdo tanto y algo que atesoro mucho en mi corazón, que en los días que estábamos en el funeral de mi papá, mi esposo David, él dijo una gran lección que dejó mi papi para él, fue ese ejemplo de papá, que él quiere aplicar cuando tengamos nuestros hijos. Y es algo que me llena mucho el corazón, porque yo sé lo que es vivir con un papá así, yo sé lo grandioso que se siente como hija, tener un papá presente, tener un papá que está ahí pendiente, y eso es algo muy bueno. Entonces, que él tome esa decisión de seguir el ejemplo es algo que me llena muchísimo el corazón. Pero mi papá tuvo que tomar esa decisión de ser diferente. Antes de que llegaran las crisis, antes de que llegara un momento duro y que de pronto pudiera perder a su familia, él decidió ser un padre presente para influir en su familia. Y así tenemos que ser nosotros. De pronto nos va a costar muchísimo cambiar esas cositas que están ahí. Nos va a costar, va a ser difícil, pero debemos estar dispuestos porque lo podemos lograr. Podemos cambiar, podemos mejorar, porque debemos recordar que esas decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino a quienes más amamos. Y si no cambiamos a tiempo, podemos perder aquello que más valoramos. Y quiero desafiarlos a que nos hagamos una pregunta. ¿Y qué necesitamos cambiar? Hace un momento hemos estado anotando qué es lo que perderíamos si no cambio, qué es lo que necesito cambiar. ¿Tienes claro lo que necesitas cambiar? Ya sabes que lo que puedes perder es muy grande. Lo que podemos perder es mucho más grande. Y yo sé que es difícil, pero no es imposible que podamos hacer estos cambios. Tal vez tú eres un joven, un adolescente que te cuesta muchísimo cuidar lo que ves y hoy en día estamos tan cerca a un solo clic de mucho contenido y de pronto te cuesta mucho. Pero créeme, no es imposible poder decir ya no quiero, porque eso puede afectar tu vida, puede afectar tu futuro. Si consumes cosas malas que te puedan dañar y sobre todo a nivel sexual, te puede afectar en tu vida matrimonial, en tu vida como padre. Y yo sé, es difícil, pero no es imposible. Si de pronto eres alguien que está y te cuesta muchísimo tratar a las mujeres con honestidad, te cuesta de pronto muchísimo tratar a los hombres con sinceridad, con un verdadero amor, créanme que se puede cambiar. Tú puedes decidir cambiar en este día. Porque acuérdate que puedes perder algo muy importante. Si tú estás casado y tú dices, me gustaría que al llegar me trataran de una manera diferente, llego cansado del trabajo todo el día o cansado del trabajo todo el día, me gustaría que al recibirme fuera diferente, podemos hacerlo. Podemos hacer esos cambios para no destruir nuestras familias. Acuérdense que nuestra familia es algo tan importante y algo tan sagrado para Dios también, que debemos cuidarlo. Si tienes tu familia, si tienes tus hijos, tus esposos, tus nietos, tus esposas, nietas, si tienes tu hogar, no debemos descuidarlo. Yo sé, trabajar es importante, de seguir desarrollándonos es importante, pero nuestra familia es mucho más importante. Si por buscar ser mejores profesionales estamos perdiendo nuestra familia, hay que avisparnos, como dicen por ahí. De pronto, si por entregarnos demasiado al ministerio también estamos corriendo el riesgo de perder a nuestra familia, cuidado, alerta. Recuerda que no es la intención de Dios que pierdas aquello que más valoras y este tesoro tan preciado que es la familia.
Y yo sé que de pronto han venido a lo largo de esta prédica, han venido cositas por ahí que te dicen, hey, alerta, hay que cambiar esto. A mí me pasó y me ha confrontado también antes de poder estar aquí sentada con ustedes compartiendo este mensaje. También me pasó, también hubieron cositas que el Señor me decía, hey, lady, cuidado. Y yo sé y entiendo que a veces es difícil aceptar que hay cosas que todavía tenemos que cambiar. Pero también entiendo que si no cambio esas cosas, puedo perder lo que más amo, mi familia. De pronto tú eres un hombre de negocios, que tienes que tomar decisiones muy importantes, pero que tu actitud no te permite tener decisiones sabias, decisiones inteligentes. Analiza qué es aquello que debes mejorar, qué es aquello que debes cambiar para poder mejorar en tu negocio. O simplemente eres alguien que está muy distante de Dios y que por diferentes razones te decepcionaste de Él. Eso también se puede cambiar. Lamento mucho si de pronto tuviste una mala experiencia con Dios o te hicieron creer que tuviste una mala experiencia. De pronto Dios no respondió algo que tú necesitabas que Él responda. Pero hay un porqué y no por eso podemos resentirnos con Dios. No por eso podemos reclamarle a Dios. Pero tengamos cuidado de no perder lo que más amamos. Y yo sé que he sido muy enfática en esto. Sé que lo he repetido mucho a lo largo de toda la predicación, de que no perdamos aquello que amamos. Porque créeme, perder aquello que amamos por una mala decisión va a doler mucho más de lo que duele perder a un ser amado simplemente porque ya no está, ya tuvo que partir. Duele más, porque nos vamos a echar la culpa. Y echarnos la culpa y cargar con esa culpa nos va también a destruir. Si de pronto no has identificado todavía qué es aquello que debes cambiar, te motivo a que puedas recordar este salmo. Salmo 139, 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. No sé qué es lo que tú debas cambiar, pero sé que el Señor te puede guiar, te puede ayudar. De pronto tú eres un poco más atrevido y dices, ¿sabes qué, Dios? Necesito que venga otra persona y me lo diga porque yo no me doy cuenta. El Señor lo va a hacer, va a hablar tu vida a través de alguien más, en aquello que es lo que debemos cambiar. Pero recuerda que lo que está en juego es mucho más grande y nos puede costar muchas veces reconocerlo, al igual que Saúl. Pero mantén eso presente y dile, Señor, ayúdame a identificar qué es aquello, qué es lo que está debajo de la punta del iceberg, qué es lo que está bajo las aguas que yo necesito cambiar para mejorar mi relación contigo, para mejorar, Señor, lo que soy y no perder lo que más amo. Y haz este compromiso con Él. Yo sé que es un tema que nos confronta muchísimo. Yo sé que es un tema que nos da a veces donde más nos duele. Pero es necesario que podamos reconocerlo. Es necesario que podamos tratarlo. Tratar solamente lo que se ve, lo que está por afuera, no nos va a ayudar mucho. Pero tratar lo que está internamente en nuestro corazón sí nos va a ayudar muchísimo y va a ser de impacto para muchas personas también, porque lo vamos a poder contar. Así que quiero invitarte a que este momento podamos orar, podamos darle gracias a Dios, porque yo sé que ha estado hablando a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre Celestial, en este día. Gracias porque por tu amor, Señor, nosotros podemos hoy en día estar aquí. Gracias porque tú nos permites, Señor, ser confrontados a través de tu palabra. Gracias por las lecciones de vida, Señor, que dejó Saúl, incluso en sus errores. Porque nosotros no debemos, Señor, solo victimizarnos, sino también asumir nuestra responsabilidad cuando tomamos una mala decisión. Y, Señor, no queremos llegar a perder aquello que más amamos, aquello que más apreciamos, a causa de una mala decisión.
te pedimos que reveles, Señor, lo que hay en nuestro corazón y que necesita ser tratado por ti, que necesitamos nosotros cambiar para no perder, Señor, aquello que más amamos, aquello que más valoramos. Que podamos, Señor, ser responsables en nuestras decisiones cuando las hemos tomado mal. Que podamos aceptar nuestra responsabilidad en cada cosa que pasa en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos guías cada día a ser cada día mejores. Y gracias por el privilegio que nos das de tener una familia a la que podemos impactar, Señor. Una familia a la que también podemos enseñar. Y gracias porque a través de este mensaje tú has enseñado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder ponerlo en práctica. Guíanos para ponerlo en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie. Y que podamos luego dar testimonio de aquellos cambios, Señor. Y que podamos decir que hemos salido victoriosos de una decisión. Y es porque tomamos la decisión de cambiar aquello que necesitaba ser tratado. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo que hemos pasado juntos aprendiendo más de la palabra de Dios. Y recuerda, no estás solo, queremos caminar esta vida contigo. Y por eso es que queremos invitarte a nuestras 2 reuniones semanales que tenemos los miércoles a las 6:30 de la mañana, donde juntos oramos y adoramos a Jesús. Así que no olvides, te esperamos. Nos vemos la siguiente semana. Chao.